Bien, chicos, dando continuidad a nuestro curso de fisiología gastrointestinal. Quería en estos ya últimos videos hablar un poco sobre el proceso de absorción gastrointestinal, el cual hemos mencionado ya en algunos de los temas anteriores de motilidad y de secreción. Y quería tomar, bueno, pues la oportunidad ahora de, al menos para finalizar, cubrir algunos de estos tópicos. Y evidentemente la digestión, habíamos hablado en primer lugar de cuál era el concepto de la digestión, qué era digestión para nosotros. Y básicamente la digestión era el proceso en que los alimentos digeridos iban a ser literalmente llevados a su más mínima expresión. Primero iban a ser mecánicamente reducidos a partes más pequeñas, iban a ser deglutidos, luego iban a ser desdoblados aún en partículas más pequeñas para luego pasar al intestino, donde va a ocurrir la absorción. O sea que básicamente la idea principal aquí es llevar elementos desde su expresión mayor, por ejemplo un polisacárido, llevarlo a un monosacárido. ¿Okay? Las partículas pequeñas contienen la mayor cantidad de nutrientes en nuestra dieta y muchas enzimas nos van a ayudar a digerir esas partículas a componentes que puedan ser realmente absorbidos. Recuerden que el páncreas va a tener una gran función en esta parte. Recuérdense que muchas de las enzimas digestivas que nosotros utilizamos, de las que vamos a estar hablando, pues son de origen pancreático y forman parte del jugo pancreático. La amilasa para los carbohidratos, la tripsina para las proteínas, la lipasa pancreática para las grasas. Es decir, que van a básicamente ayudar a llevar estos nutrientes a partículas aún más pequeñas para hacerlas hábiles para la absorción. Básicamente, la forma más abundante, ¿verdad?, de carbohidratos en la dieta es el almidón. Y también tenemos 3 disacáridos que nos menciona aquí en la diapositiva, que es la sucrosa, la lactosa y la maltosa. 3 disacáridos: la sucrosa, la lactosa y la maltosa. Y el almidón. Los carbohidratos están formados por monosacáridos y estos primeros deben ser digeridos, es decir, llevados a su más mínima expresión, ¿verdad? Para poder ser absorbidos, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, en el caso del almidón, es un polisacárido. Y en el caso de aquí, como ya hemos mencionado, son disacáridos. Tenemos que literalmente romper todas esas estructuras hasta llevarlos a monosacáridos que van a ser los hábiles para la digestión y para el proceso, perdón, de absorción. El almidón es digerido hasta llevarlo a glucosa, ¿ok? Y la sucrosa es digerida hasta llevarla a glucosa y fructosa. La lactosa a glucosa y galactosa y la maltosa a glucosa, ¿ok? Vamos de nuevo. Para digerir, ¿verdad?, el almidón lo vamos a convertir en múltiples moléculas de glucosa. La sucrosa la vamos a separar en glucosa y fructosa. La lactosa la vamos a separar en glucosa y galactosa. Y la maltosa la vamos a separar en 2, ¿verdad?, moléculas de glucosa. Es decir, acabamos de digerirlas, las llevamos a su más mínima expresión y ya podemos absorberlas. En el caso de las proteínas es similar. Los aminoácidos y los péptidos van a ser bastante amplios y tenemos que llevarlo a su más mínima expresión. Ese es el proceso de digestión, disminuirlos, ¿ok? Tenemos que llevarlo a aminoácidos para poder ser absorbidos. En el caso de la dieta, las principales grasas de la dieta van a ser triglicéridos y los triglicéridos van a ser digeridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres. ¿Okay? Y como podemos ver, los monoglicéridos y estas pequeñas estructuras de ácidos grasos libres, ¿verdad?, que ya van a ser de menor tamaño. Es decir, que vamos a separar los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres. ¿Okay? Y esto evidentemente facilita la absorción de las grasas. Los productos no polares de la digestión pueden ser absorbidos a través del epitelio intestinal
simplemente por difusión, es decir, sin consumir ATP y sin necesidad de una proteína transportadora per se. En general, las sustancias con muchas cargas, sustancias polares, ¿verdad?, son absorbidas por un medio de transporte. Los almidones de orígenes, ¿verdad?, de plantas y el glucógeno son los más bien carbohidratos de la dieta más abundante. Y como pueden ver son, bueno, estructuras de gran tamaño, ¿verdad? Polímeros, polisacáridos. Y la digestión del almidón va a iniciar en la boca con la presencia de una enzima que ya habíamos hablado previamente que se llama amilasa salivar, que tiene aproximadamente un pH activo de aproximadamente 7, que sería neutro. ¿Okay? Por lo tanto, esto es interesante, en el caso de los carbohidratos, su digestión empieza en la cavidad oral. No tiene que llegar al estómago, no tiene que llegar al intestino, sino que ya desde que lo introducimos en nuestra boca, las glándulas salivares nos van a ayudar ahí. Y la amilasa, como el nombre sugiere, va a romper la molécula inicial del polisacárido, ¿verdad?, a un disacárido llamado maltosa, y luego esos fragmentos, como vimos, van a ser llevados a moléculas de glucosa. ¿Okay? Y aquí, bueno, pues podemos ver cada hexágono que representa una molécula de glucosa. Los hexágonos van a tener puntos de unión que representan uniones entre glucosa y glucosa que no han sido hidrolizadas por la enzima amilasa. La amilasa va a continuar su trabajo no solamente en la cavidad oral, sino que también va a continuar su trabajo a nivel del estómago. En el estómago, la pepsina también va a iniciar el trabajo con las proteínas. Las proteínas son grandes polímeros de aminoácidos, por lo que la pepsina es una de las enzimas principales para este proceso, ya que va a estar activa a pesar del pH ácido del estómago. La pepsina puede unir o clivar los péptidos a fragmentos mucho más pequeños hasta llevarlo a aminoácidos individuales, como vimos en la animación hace un ratico, ¿ok? Sé que en este caso no creo que exista otra enzima con la capacidad de trabajar dentro de un pH tan fuerte como el del estómago como la pepsina. Solo es activa en el estómago. Cuando el quimo es neutralizado en el duodeno, la pepsina también es desnaturalizada. La mayoría de la digestión y toda la absorción ocurre en el intestino delgado. Y como habíamos hablado, el páncreas va a suplir enzimas digestivas para la digestión de básicamente todas las sustancias. El páncreas se va a encargar de trabajar con las grasas, sí, lipasa. El páncreas se va a encargar de trabajar con las proteínas, sí, tripsina. El páncreas se va a encargar de trabajar también con los hidratos de carbono, por supuesto, amilasa pancreática. ¿Okay? Es decir, chicos, y esto es muy interesante, que de todos los tipos de alimentos, el único que realmente tiene que esperar más para empezar su digestión son las grasas. Figúrense que los hidratos de carbono empiezan en la boca y continúan en el estómago por la amilasa. La pepsina puede empezar la digestión de las proteínas en el mismo estómago. Sin embargo, no va a haber lipasa hasta alcanzar la segunda porción del duodeno. ¿Okay? Por eso habíamos dicho que en los casos de insuficiencia pancreática es esperable encontrar problemas con la absorción de la grasa, como la presencia de materia fecal abundante en grasas, conocida como esteatorrea. Los seres humanos no van a tener enzimas digestivas para lo que son los polisacáridos de la celulosa y otro tipo de polisacáridos que van a ser, en términos estructurales, mucho más complejos que, por ejemplo, el que estábamos viendo en el caso del almidón. Los vegetales y las frutas son buenas fuentes de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Los polisacáridos que no van a ser digeribles, contenidos en los vegetales y las frutas, van a ser útiles, que van a servir como fibras dietéticas. Recuérdense que las fibras van a aumentar la masa de la materia fecal, y por lo tanto van a promover su movimiento a través del colon al aumentar la distensión del colon, aumentando la masa, el tamaño, el volumen de la materia fecal. Por eso es que ustedes siempre escuchan
que estos alimentos se ayudan mucho para mejorar el tránsito intestinal. Y es precisamente porque nosotros no podemos digerir esos hidratos de carbono y van a tener ese efecto que, bueno, bien, podríamos decir que tiene efectos positivos, ¿verdad que sí? Ahora bien, la mayoría de la sal y el agua que entra al tracto intestinal va a ser absorbida en el intestino delgado. La sal y el agua pudiesen ser absorbidas por un tipo de transporte transcelular, es decir, por las uniones herméticas de las células epiteliales del intestino, es decir, entre cada una de las células, o también transcelular a través de la célula y paracelular, ahora sí, entre las células por las uniones herméticas, perdónenme, transcelular a través de la célula, paracelular entre las células. Bueno, no se me queden mal acá. O sea que son dos mecanismos de transporte celular solamente para que lo tengan en cuenta. Así que podemos utilizar ambos mecanismos de transporte. Básicamente ese transporte transcelular de fluido va a estar conectado a lo que es el transporte activo primario del sodio, que es el que va a crear el gradiente para la movilización de las sustancias a través de lo que es este mecanismo de transporte. Es decir, que en términos generales pudiéramos definirlo como un transporte activo secundario, ya que ocurre en consecuencia al gradiente creado por una bomba primaria. Muy interesante concepto para recordar un poco de fisiología de transporte celular. El transporte transcelular depende del transporte activo primario. ¿Por qué? Que depende del gradiente creado por este. ¿Okay? El cloro va a seguir al sodio por presión osmótica generada por el movimiento de sal y otros solutos, y esto van a causar que el agua lo siga. Si se reabsorbe sodio, se va a concentrar este espacio aquí, y bueno, el agua va a seguirlos detrás. Un mecanismo que hemos visto antes en otros momentos de fisiología. En el intestino delgado, la capacidad de absorber más comida usualmente mejora de la capacidad del intestino delgado para absorber más comida de lo que usualmente es ingerido en una vez, es muy importante, ya que a medida de que comas más, mayor va a ser la capacidad absortiva. O sea que el intestino, medio trabalengua eso, el intestino es extremadamente permisivo en ese sentido. No te preocupes, yo no te voy a dar un umbral tan grande. Mientras más tú comas, más yo absorbo. Yo creo que eso es interesante. Dice, y esto es muy interesante, que es casi imposible exceder el umbral absortivo del intestino delgado. Vaya cosa, ¿eh? Vaya capacidad interesante que tiene el intestino delgado. Yo creo que es bastante permisivo en lo que es el proceso de absorción. No importa que tanto comas, difícilmente vas a poder alcanzar la capacidad absortiva del intestino delgado. Bien, los carbohidratos que entran al intestino delgado por digestión incluyen el almidón y los productos evidentemente destruidos a partir del almidón, por lo que son la amilasa salivar que había estado en contacto con ellos desde la cavidad oral. Así también como los disacáridos de la dieta, como la sucrosa, la lactosa y la maltosa. Esos van a ser los principales carbohidratos que vamos a encontrar a nivel del intestino delgado. ¿Okay? Así que la amilasa pancreática va a continuar lo que es la digestión del polisacárido en la luz de lo que es el intestino, ya en el duodeno, y es básicamente idéntica estructuralmente a la amilasa salivar y va a tener un efecto activo dentro de pHs neutros, es decir, pHs en 7. No se preocupen, el páncreas también tiene la capacidad de secretar soluciones a base de bicarbonato que, bueno, van a mantener el pH controlado a este nivel, a pesar de que pudiera venir un quimo con alto contenido ácido. Debido a que solo los monosacáridos van a ser absorbidos, los productos de deterioro o de digestión del polisacárido y los disacáridos
deben ser digeridos aún más. Y recuérdense que vamos a tener enzimas en los bordes del cepillo que nos van a ayudar mucho en eso. Y hay una enzima muy conocida que es la lactasa, ¿verdad que sí? Especialmente en pacientes que dicen que son intolerantes a la lactosa, usualmente se debe a que en sus bordes de cepillo no van a tener la presencia de esta enzima y no van a poder completar el proceso digestivo de los disacáridos como la lactosa a ese nivel. La lactosa que podemos encontrarlo en los productos lácteos.